Vamos a compartir, hermanos, la lección de escuela sabática. Ahí está nuestra lección. Hoy día, hermanos, es lunes 27 de julio. Lunes 27 de julio, hermanos. Vamos a ver el título de la lección para hoy día. Ahí está en la pantalla. Ahora sí, todos a participar, hermanos. Prenda su micro. En primer lugar, confirmen si se ve la presentación o no se ve. A ver, hermanos. Sí, hermanito, dice amor desinteresado. Amén, 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 amén. Amor desinteresado. Dos palabras, ¿no? Amor, ¿qué es amor? Hay que recordar qué cosa es amor. Y aquí la palabra desinteresado. Desinteresado. Hay un prefijo, ¿no? Ujú. Desinteresado, ¿no? A ver, ¿cómo es ese amor desinteresado, hermanos? ¿De qué Bueno, vamos a hablar? el amor es nuestro Padre y desinterés es a cambio de nada. No sé si esa es la palabra, hermano. Está bien, hermana, está bien. A cambio de nada, ¿no? Claro. Amor sin de repente algún interés, ¿no? Que te favorezca a ti, no sé, pero tú Sí, lo claro, haces no porque te van a devolver, o a uno cambio invita a de una, nada, sin claro, a interés. cambio de nada. Claro, sí, está muy bien, hermana, sí. Pues uno invita, digamos, una comida a alguien, no pensando que mañana me va a invitar también, no. Entonces, porque estoy pensando en que me va a devolver, entonces ese interés estoy teniendo, ¿no? Porque en la vida práctica también, hermano, se ve eso, ¿no? De que cuenta, ¿no? Un pastor, de que una hermana le había traído unos duraznos, creo, una canasta de duraznos hermosísimos y muy ricos. Y se sintió feliz pues, y recibió. Y se lo comieron, pues. Pero después el nombre de esta hermana o de un familiar de esta hermana, creo, aparece en un determinado concurso de un colegio adventista, creo, ¿no? Ahí, o para ser maestra o algo así. Y se acuerda de lo que ha comido por los duraznos. Entonces, al recién entiende, me ha invitado por esto, seguramente, ¿no? Porque tenía el interés de que favorezca, ¿no? De repente dando su voto para que la persona, ¿no? Familiar trabaje ahí. Entonces, generalmente eso es lo que se suele hacer, ¿no, hermanos? En este mundo, ¿no? Te invitan, será por algo que te están invitando. Generalmente uno piensa, diciendo, algo seguro necesito, ¿no? Y bueno, ese es con interés, pues, amor tal vez con interés, ¿no? Pero amor desinteresado es de que realmente tú das, pero sin esperar a cambio nada, ¿no? Como dijo la hermana. Muy bien. Si hay Hermano, algo más que justo, decir, pregunte, hermano. Sí, sí, hermana, por sí, favor, sí. participe. Bueno, cuando hablamos de amor, hablamos de todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Eh, y bueno, mirándolo desde otra perspectiva, ¿cierto? No, no solamente por lo que acaban de decir ustedes, que eso es efectivamente, sino que también pensando en que nosotros cada vez que hacemos algo lo hacemos para honra y gloria de Dios. Y considerando que Dios ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, qué otro interés podemos buscar? Son cosas más que nada de este mundo, las que podrían ir añadidas, ¿cierto? A eso, pero Dios ya nos los ha dado todo. Entonces, cuando hablamos del amor desinteresado también en este plano espiritual y del contexto de todo lo que hemos estado estudiando, ¿cierto? Ese amor es el que pone el bienestar espiritual de los demás y el avance del Evangelio por encima de los propios derechos, intereses o beneficios. O sea, eso es lo que vamos a estudiar ahora acerca de los derechos que tenían los evangelistas o los que predicaban, ¿cierto? De hacer uso de algunos beneficios. Eh, Nosotros en la iglesia a veces ¿cómo se llama? A ver, eh, como dirigentes, como líderes, tenemos partes en algunos recursos de la iglesia
que son para la iglesia, no son para nuestro beneficio, ¿cierto? Pero a veces, a lo mejor en el afán de quedar bien nosotros, ¿cierto? Hacemos o gastamos en cosas que a lo mejor no necesitan ser gastadas más que en la obra del Señor. También debemos pensar en esas cosas, mis hermanos, cuando nosotros no es solamente el interés de recibir algo a cambio, sino que también el interés de que nuestro nombre sea, oh, el hermanito lo que hizo, o la hermanita lo que hizo. En consecuencia, que estamos haciendo solamente lo que debemos hacer. Muy bien, gracias hermana por su participación. Tú también, hermano, participa, pregunta, comenta. Estamos hablando aquí, nuestra lección tiene por título Amor desinteresado. Vamos a profundizar un poco más este tema, hermanos. Y aquí de repente yo voy planteando aquí a un problema, ¿no? Que tal vez al final se pueda resolver esto, ¿no? Hay dos cosas que he escuchado, ¿no? Un pastor hacía una exposición y decía dos cosas importantes. Uno es hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y mucha gente que hace, nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Y otra cosa es decían, ser. Entonces, tanto para hacer como ser, necesitas de los dones de Dios, ¿no? Para todo ser humano, ¿no? Unos pueden hacer las cosas para la gloria de Dios o no también, no para la gloria del ser humano, también puede ser. Pero una cosa, y hay una diferencia, ¿no? En hacer y ser. Entonces, ahora eso hay que analizar, ¿no? Eso de ser, también está el don de Dios, ¿no? Para ser, ¿no? Y vamos a recalcar aquí justamente la presencia del Espíritu Santo para ser. De hecho, también ahí se va a hacer. Bueno, ahí vamos a ver, hermanos, ¿no? En esto, ojalá que al final se pueda distinguir todo esto, ¿no? Que puede ser un problema que se plantea en en nosotros, ¿no? Los que estamos acá en la sala, en la iglesia, ¿no? Habría que entender bien esto. Muy bien, amor desinteresado, dice, ¿no? El tema. Vamos a ver qué dice la lección. Lee 1 Corintios 9, 1 al 6. Dice. Entonces estamos entrando aquí al capítulo 9 de Primera de Corintios, ¿no? La pregunta, ¿cómo proporciona este pasaje? Y este pasaje que vamos a leer nos dice, ¿cómo proporciona un ejemplo práctico de lo que significa pues la abnegación? Ahora otra palabra, ¿no? ¿Qué significa abnegación? Entonces lo que vamos a leer, no, entonces vamos a ver que si realmente nos está proporcionando el significado pues de esta palabra abnegación. El resultante aquí dice del amor, resultante del amor, ¿no? O sea, de aquello que uno puede hacer sin interés, como habíamos mencionado, bueno, y más cosas de repente. Vamos a leer, hermanos. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, hace estas preguntas, hermanos. Y son preguntas retóricas que hasta cierto punto ahí están las respuestas, ¿no? En lo que se pregunta. A ver, el apóstol Pablo dice, no soy apóstol. ¿Y qué respondemos, hermanos? A ver, ¿qué diríamos? En pocas palabras, ¿sí o no? Entonces, la respuesta aquí, hermanos, cuando dicen, no soy apóstol, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, estamos estudiando, de hecho, vamos a decir, sí, él es apóstol, ¿no? La respuesta, ¿no? No soy libre. Y la respuesta creo que aquí también, hermanos, que el apóstol Pablo era libre para hacer una u otra cosa, ¿no? Era libre, ¿no? Bueno, otra pregunta dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Y la respuesta también es sí, ¿no? Porque él se encontró con Jesús y su vida cambió, ¿no? Sí ha visto al Señor Jesús, ¿no?
tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Otra pregunta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y para esta carta es para los corintios, porque ahí está, a los corintios les está preguntando y lógicamente que a nosotros también esta mañana. Entonces, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Respecto a los corintios, él había formado, pues, Dios mediante, ¿no? Sí, eran obra, pues, ¿no? O sea, el trabajo misionero que había hecho y ahí se formó la iglesia de Corinto. Bueno, son preguntas retóricas, dicen. Dos, dice, si para otros no soy apóstol, entonces pareciera que aquí, hermanos, estaban cuestionando a Pablo como que no era pues un apóstol, ¿no? Pero para que tú seas una cosa, tú tienes que demostrar. Miren, hermano, lo que estoy diciendo, ¿ah? Tú tienes que demostrar, no con palabras, sino con hechos. Jesús decía que era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces lo cuestionaban también. ¿Cómo tú vas a ser el Hijo de Dios o Dios mismo, no? Lo cuestionaban, ¿no? Pero él tenía que demostrar con hechos de lo que decía. Ahora yo puedo decir soy adventista, soy cristiano, ¿no? Una cosa es decir, otra cosa es ser, ¿no? Eso es lo que estaba preguntando al principio. Uno tiene que, ¿cómo se demuestra eso, no? Si para otros no soy apóstol, está diciendo Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, dicen. De repente hay gente que está también, ¿no? Ahí, que no es realmente, ¿no? No pertenece en el fondo, ¿no? Ah, aquí Bueno, justo, termino esta idea, ¿no? El hecho de que mucha gente hace las cosas, ¿no? De la iglesia, lo que se dice hace, pero no es. Profesamos ser cristianos, pero de repente no somos cristianos. Una cosa es ser, una cosa es hacer o decir que somos. Ya, sí, hermano Marcelo, participa. buenos días, hermanitos. Para entender un poquito más esta lección hay que saber qué es la palabra abnegación. El diccionario lo define de esta manera. La abnegación es una virtud moral que consiste en el sacrificio voluntario de los propios deseos, intereses o comodidad en favor de otras personas. Según el diccionario de la lengua española, está vinculada al desprendimiento y la generosidad. Eso es fruto del espíritu, ser desprendido, ser generoso. Luego, el problema que está afrontando Pablo en Corinto y en todos los lugares donde va es lo siguiente. Los teólogos llegan a la conclusión de lo siguiente, que los hermanos nuevos, en este caso no, conocían en detalle lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra con sus discípulos y sabían quiénes eran los discípulos que permanecieron hasta el final, 11. Y uno de ellos fue quien le traicionó a Jesús, Judas. Y en una junta de iglesia fue puesto para tener los 12 discípulos otro hermano. Y Salmos ya decía que otro tome su oficio, dice. Y entonces, como Pablo no era seguidor de Jesús, entonces los hermanos como que no le apoyaban económicamente a él, preferían darle a los que sí caminaron con Jesús. Allí es cuando Pablo dice, no, soy apóstol, apóstol quiere decir enviado. Ciertamente, Pablo, en el camino a ay, ya me olvidé, ¿a qué lugar iba él? En busca de Damas, Damasco. Se encontró con Jesús y Jesús le envió, pues, no, que iba a ir ante personajes poderosos, ante reyes, iba a ser su testigo, ¿no?
Entonces, él era enviado, realmente era enviado, era otro apóstol. Entonces, él es generoso, no se ganaba la vida por lo que los hermanos le, por lo, desinteresadamente podían darle apoyo económico para que continuara el trabajo. Y él se ganaba la vida mm, fabricando tiendas de campaña y entonces no era una carga para la iglesia, al contrario. Y eso es ser desinteresado, trabajar en favor de otros a cambio de nada. Y nuestro Señor Jesucristo también eso mismo hizo. Recuerdo un día, encontró a 10 leprosos y le sanó a los 10. No estaba esperando nada, pero uno regresó y inclinado en el suelo le adoró, le agradeció. Y Jesús simplemente dijo, ¿no eran 10 a los que se les sanó? Solamente este parece que era de ese lugar donde los judíos lo tenían de desprecio, samaritano parece que era. Bueno, la verdad es que Jesús sanó sin esperar que alguien regresara a por lo menos a agradecerlo, pero este uno lo hizo. Es un ejemplo que nos da también nuestro Señor Jesús de, de dar algo sin esperar de recibir algo, otro tanto. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, correcto, muy bien. Así que, como dicen, ¿no? Ahí está el ejemplo máximo, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él, por ejemplo, las cosas que hizo, ¿por qué lo hizo? ¿No? Eso también hay que meditar, ¿no es cierto? Ahora, si somos cristianos, habría que hacer lo que Cristo hizo, ¿no? Eh, y lo que Él era, hay que también ser, ¿no? Como fue lo que fue, entonces así también nosotros debemos de ser, ¿no? Bueno, habría que profundizar un poquito allí, ver ahí la vida de Jesús, ¿no? Muy bien, entonces aquí se cuestiona entonces el apostolado de Pablo, ¿no? Como ya lo explicó nuestro hermano Marcelino, ¿no? Lo reconocían tal vez a los 11 que quedaron y a uno que lo cambiaron, 12 en total, ya pues ya ellos, pero Pablo como no caminó con Jesús, tal vez por eso lo cuestionaban, no sé, pero el asunto, él está haciendo prevalecer que sí, él es apóstol, pues él es apóstol y tiene una demostración y una prueba de lo que él es. De repente aquí adelantando, bueno, aquí dice, la Biblia misma da respuesta, ¿no? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, dicen. Lo soy, dicen. Porque el sello de mi apóstol, ahí está el sello, la demostración, dicen, ¿no? De su apostolado de Pablo. Dice, sois vosotros en el Señor. Ustedes, pues son, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes están aquí en la iglesia de Corinto? Entonces, porque ese es el resultado, ¿no? Del trabajo de un apóstol, ¿no? Una demostración. Eso es lo que está planteando ahí. Tres, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Dice, ahí está, yo me estoy defendiendo de esa manera con hechos, con demostración. No estoy hablando de la boca nada más. ¿Acaso no tenemos? Y entonces aquí empieza a hacer preguntas para reflexionar, ¿no? Retóricas también sería. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Una pregunta, ¿no? Claro, vamos a dar respuestas, ¿no? Claro, él tenía derecho de comer y beber, pues, ¿no? Eh, ¿Y esto por qué? Porque él era un apóstol, pues. Y lo que es justo, lo que enseña la Biblia, es de que si él está trabajando, digamos por nosotros, alguien viene a trabajar, ¿acaso tú no le invitarías, digamos, una persona viene a darte la fe de Jesús, no sé,
está usando su tiempo y tantas cosas, de repente está haciendo calor, no le darías ni siquiera un refresquito, agüita, algo así, no le alcanzaría. Si está trabajando para tu salvación, es justo. Hasta los animalitos cuando trabajan tienen derecho de comer, ¿no? Lo que tal vez se está cosechando algo, ¿no? Entonces, eso es correcto, es justo, eso es justo, ¿no? Entonces, la pregunta que está haciendo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pregunta, claro. Ellos deberían darle así, ¿no? Eh, proveerle, ¿no? Los de Corinto. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿no? Hermanos, entonces, lógicamente, claro, él tenía el derecho, pues, ¿no? De tener su propia esposa y, pues, ir también a la predicación, llevando a su propia esposa, ¿no? En este caso, hermanos, pues, acá de repente va a haber preguntas si era soltero, si era viudo, si era casado. Bueno, no es tan importante saber eso, pero lo importante es lo que él dice, ¿no? A lo largo de todas sus exposiciones, él hace ejemplos donde él dice serían tal vez mejor ser como yo, dice. Aunque él ha sido casado o viudo o ha sido soltero, no interesa eso, pero él vive como soltero, ¿no? ¿Qué significa eso? Como si no tuviera esposa. Entonces, él está dedicado exclusivamente al Señor. Por eso aconseja a los que son solteros, no te cases si es que tienes don de continencia. Entonces, no te cases. ¿Para qué? Para que sirvas, no completamente tu tiempo al 100% esté dedicado a Dios. Por eso aconseja Hermanito, a él. Sí, sí, hermana, por favor, participe. buenos días, hermanito, buenos días con todos. Bueno, algunos versículos que nos puedan ayudar a entender más, ¿no? Sobre nuestra lección. En Primera de Corintios 9:2, ¿no? Está hablando Pablo de su apostolado y de la evidencia de su ministerio, donde nos dice, ¿no? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué significa esto, no? Pablo fue llamado por Jesucristo para ser apóstol y predicador del Evangelio, ¿no? En el Evangelio. Ah, aunque algunas personas dudaban de su autoridad, ¿no? Los creyentes de Corinto eran una prueba de que Dios había obrado mediante su ministerio. La frase "el Señor de mi apostolado sois vosotros" no significa que los corintios fueran los dueños del apostolado de Pablo. Significa que ellos eran el fruto y la evidencia de su trabajo apostólico en el Señor. Pablo también dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Eso está en Primera de Corintios 9:1. Y en Hechos 9:15, Dios dijo acerca de Pablo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. La enseñanza bíblica es: el verdadero siervo de Dios no debe vivir buscando el reconocimiento humano. Su mayor evidencia es que por la gracia de Dios su ministerio ayude a otros a conocer a Cristo y permanecer fiel en Él. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, sí, pues está correcto, ¿no? Todos los textos bíblicos que ampara todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Y como estamos leyendo aquí, hermanos, el verso 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es otra pregunta que hacen, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que está queriendo decir es de que ellos, hay apóstoles que están trabajando para el Señor y exclusivamente no para el Señor,
pues y en el fondo también son sostenidos y apoyados por la hermandad, ¿no? Por eso se establece también esto del diezmo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, entonces haces la pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, de realmente pues estar así al 100% en la causa de Dios. Porque además de eso sabemos que Pablo él, trabajaba, ¿no es cierto?, haciendo tiendas, ¿no? O carpas, ¿no? Para que la gente habite. Bueno, pero son preguntas que hacen, ¿no? Para que se reflexione y más adelante va explicando un poquito más esas preguntas, a qué se refieren, ¿no? Uno lo entiende. Entonces aquí el comentario, hermanos, hasta el verso 6 dice, a primera vista parece que la defensa que Pablo hace de su apostolado y en todo primero de Corintios 9, hermanos, ya, si uno lo ha leído todo, este capítulo, dice, no tiene ninguna relación con la discusión anterior acerca del conocimiento y el amor. Entonces parece, ¿no? Que no tiene relación, ¿no? Con lo que habíamos estudiado ayer, creo que estudiamos acerca del conocimiento y el amor, ¿no? Y decíamos de que el amor en sí eh, es importante, ¿no? También el conocimiento, pero más es el amor, es eterno. El conocimiento se puede, eh, este, bueno, lo que vamos conociendo se puede terminar, ¿no? Porque estando ya con el Señor Jesús, ¿no? Ya pues, ¿qué más que ya estamos con él? Ya lo conocemos a él, pues porque estamos con él, caminamos con él, no sé, pero por la eternidad de repente vamos a siempre, ¿no? Aprender más y más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amor o la sabiduría, habíamos dicho también, es uso del conocimiento, ¿no? Ajá, uso el conocimiento o sea, el uso correcto, ¿no? Del conocimiento para la salvación del ser humano, por ejemplo, ¿no? O para servir a Dios. Entonces, ahí, ¿no? El amor está ahí, ¿no? Buscando el bien de nuestro prójimo, ¿no? Usamos el conocimiento para el bien. Eso habíamos estudiado. Sin embargo, no hay que olvidar que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos, dicen, ¿no? Lo que Pablo enseña en Primera de Corintios 9 no está desconectado del material anterior. Tiene conexión, hermanos, ¿no? De hecho, Primera de Corintios 9 ofrece un ejemplo práctico, hermanos, de amor desinteresado. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? La vida de Pablo, ¿no? Se va testificando, pero ahí se va viendo el amor desinteresado, así como de nuestro Señor Jesucristo, como ya se mencionó. ¿Qué interés el Señor tiene a ver por ti, por mí? Así, ¿qué interés Él tiene? ¿Algún interés tiene el Señor respecto? Lo hace desinteresadamente. Nosotros somos gente pecadora. Quién sabe, hemos estado en lo peor, pero el Señor ha hecho las cosas, ha dado su vida por nosotros, por ti que estás en esta sala, por mí. ¿Con qué interés lo ha hecho? ¿Ah? ¿Algún interés? ¿Algún favor le hacemos nosotros al Señor? A ver. Él nos está salvando y quiere vivir con nosotros, no por la eternidad, ¿no? Pero en realidad, pues, si nos deja también, pues, ¿qué cosa? No perdería nada, ¿no? Entonces, pero ¿por qué ha hecho todo eso por nosotros, por todos los seres humanos de la tierra? Sin ningún interés, es el amor, ¿no? De Dios, pero ha dado su vida por nosotros, pues, ¿no? Entonces, eso Pablo hace también lo mismo que el Señor Jesucristo y eso es lo que también debemos hacer nosotros. Justo hay que entender esa parte, ¿no? Entonces ahí Primera de Corintios capítulo 9 ofrece un ejemplo práctico de amor desinteresado por Cristo y por los hermanos. Pablo renunció a algunos de sus derechos por amor. Esto también vamos a visualizar aquí en los demás textos. O en lo que pregunta, derecho a comer y beber. Claro, hemos dicho derecho a comer, ¿no?
y beber también, ¿no? Aquí la comida y la bebida representan la ayuda económica en general. O sea, como habíamos explicado ya, hermanos, de Hermano, hecho, ¿no? Necesita que se le dé de comer, pues él sí está haciendo un trabajo. O sea, si alguien va a trabajar a tu casa a hacer algún arreglo de repente, ¿no? Entonces, tiene pues su derecho de que le pagues, ¿no es cierto? Está usando el tiempo, él está trabajando, sus talentos está usando, ¿sí? Él va a necesitar comer, tiene su familia de repente, entonces hay que pagarle. Es correcto, justo, no lo vas a dejar sin pagar o va a trabajar así. No, pues. Entonces, de igual manera, entonces, en la predicación también del Evangelio es un trabajo y está usando el tiempo y los talentos, los dones de Dios, pues. Entonces, requiere, pues, ¿no? De que se le dé, pues, ¿no? Para su comida. Más o menos la idea es esa. Creo que alguien quería participar. Si alguien quiere preguntar, quiere comentar, hágalo en cualquier momento, hermano, hermano. sí, hermano, esta Sí, mañana seguramente estamos analizando, escuchando, ¿no? Lo que está escrito en la lección de esta mañana. Pablo nos está, me está diciendo eh, de la forma como es el apóstol, cómo es él, ¿no? Eh, tiene derechos, tiene muchas cosas personales, ¿no? Que como persona él también es, ¿no? Entonces, ¿y por qué todo esto está aclarando? Seguramente en sus días, ha habido críticas, pues, ¿no? Reclamos, mira cómo tú, o para qué esto, o sea, muchas, seguramente reclamos personales él recibía, ¿no? Y está aclarando. Y de repente hoy en día también. Eso pasa con nuestros líderes, ¿no? En la iglesia o donde estemos. Seguramente en algún momento yo mismo le reclamé, le dije, ¿y por qué, pastor, esto? ¿Y para qué no? Seguramente, ¿no? Y, esas cosas son reales, ¿no? Y los que estamos en este grupo, de repente, en algún momento, nos hemos preguntado, ¿y por qué él? Y para, ¿no? Y así, hermanos. Así es que Pablo está diciendo, no está como una queja que está aclarando esas cosas, cómo es que él es, ¿no? Y así es que cada individuo tenemos derechos también delante de Dios, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es su trabajo de Pablo? Es pues presentarnos a Jesús, ¿no? ¿Cuál es mi trabajo? Presentar a Jesús a alguien, sin estar ahí cuestionando lo que es la persona. Y Pablo seguro recibía cuestionamientos, ¿no? De su vida diaria, de lo que comía, de lo que de repente, o cómo viajaba, dónde viajaba. Seguro algunos siempre ha habido. Nada es 100% aceptado por todos. Siempre hay algunos que nos andan reclamando por más que queremos hacerlo, eh, ¿no? Entonces, por esa razón Pablo está enseñándonos y a mí también me está enseñando esta mañana, me está explicando cómo es su vida personal. Yo pienso, eso es lo que la lección también nos está queriendo aclarar, hermano. sí, 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 hermano, gracias por tu participación, hermano. Sí, pues hoy en día, yendo a la práctica, ya hay reclamos también, ¿no? Sí, no sé si has escuchado decir, ¿no? ¿Para qué el diezmo? ¿Por qué se le da el diezmo? ¿No? Entonces, y hay un cuestionamiento, incluso en el internet he escuchado, mi colega me decía a mí, mira, justo, entonces me dice, el diezmo, los líderes religiosos a nivel mundial, ¿no? Los líderes, ¿no? La cristiandad de grupos religiosos que se deben ser cristianos, todos, mire, reciben
el diezmo, dicen, ¿no es cierto? Entonces reciben, ¿y qué tienen? Mansiones grandes, tienen su avión propio, son multimillonarios, ¿no? Ahí están. Y lo ven, pues realmente, y lo prueban, ¿no? Hay líderes religiosos que son así, que tienen sus grandes mansiones, pues, prácticamente es un negocio y la gente piensa, oye, ¿por qué no hacemos, no trabajamos de pastores? ¿Por qué son millonarios? O sea, ahí hay plata, dicen, pues hay mucha gente. Casi el 100%, ¿no? De los grupos religiosos es así. Pero yo le digo, pues, pero la iglesia adventista no es así. De cada centavo que uno ah, o va a percibir el, el pastor en nuestra iglesia adventista, es auditado, es evaluado todo, no se pasa por alto, no hay nada, ¿no? Y gana lo que es justo, no solamente para comer, porque aquí un pastor en adventista, pues él pudo ser médico, puede ser ingeniero, pero él ha decidido voluntariamente servir completamente con su esposo, su familia, a Dios, exclusivamente para Dios. Y por eso es que el diezmo se utiliza en eso. Y eso es lo que enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso es lo Hermano correcto. Víctor, Y entonces, pues, bueno, hay preguntas como dice termino la idea, hermano Marcelino. Hay preguntas de ese tipo. La gente se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Para qué voy a poner diezmo o esto, aquello, no? Entonces, muchos pueden comentar eso, ¿no? Pero algo más que nuestro hermano dijo, nuestro hermano Raúl, nuestra tarea es presentar a Jesús. Justamente, no acá, otra vez vuelvo a las preguntas que yo hice, que escuché, ¿ah? Yo he escuchado, pero voy ya diciendo aquí, hermanos, lo que escuché es de que todos recibimos dones de Dios, claro, ¿quién no? El incrédulo también recibe dones de Dios, porque si no, el regalo, ¿de dónde está recibiendo esa capacidad para hacer incluso el mal? Aunque no dice Dios que haga el mal, sino que el hecho mismo de tener la vida, ¿no? Y tomar decisión, todo viene pues de Dios. Lo bueno sería usar para bien, pero el hombre lo usa para mal. Pero justamente aquí una cosa es hacer y otra cosa es ser, hacer y ser, ¿no? En este caso, lo que decía Raúl, nuestra tarea sí es presentar a Jesús y uno puede predicar todo teóricamente, podemos predicar, podemos hacer maravillas, ¿no es cierto? Se puede hacer eso, hermanos, y hermanos, el asunto es, claro, todo eso se hace con los dones de Dios, ¿no? Pero simplemente hacer, no necesariamente tú tienes que ser un cristiano, diré así, ¿no? Ser un cristiano. O puedes decir simplemente, no, soy cristiano, aunque no lo eres, nada tienes que ver con Cristo, no lo conoces a Cristo, no vives con Cristo, de repente podría ser nuestra situación, ¿no? Nada que ver con Cristo, Cristo no habita en mí, nada, pero yo puedo hacer todas las cosas o puedo estar haciendo ahora, y ahí se puede estar llevando almas así, ¿no? Al Señor y todo. Uno puede hacer, pero la gente veía, pues, no, y eso, ¿cómo me doy cuenta de eso? Que yo tengo mi propio carácter, no tengo el carácter de Cristo. Soy renegón, aunque sea renegando, hago las cosas como sea, ¿no? Como en este mundo se hacen las cosas, ¿no? No conozco a Cristo, pero hago. Puedo ser un buen adventista al 100%, pero de nombre hago todo. Me pueden decir que este tiene 20 de nota, ¿no es cierto? Lo máximo. O a Pablo podría decir, ¿no? Ya se le califica al máximo porque ha hecho las cosas así. Pero otra cosa es ser, ¿no? Y todo eso lo que se hace, al final, al tacho de la basura se va a ir, ¿no? Pero, hermanos, pero otra cosa es ser en el sentido de que eso, ¿no? De presentar a Jesús, como dijo Raúl, es que con tu vida misma tú demuestres, ¿no es cierto?, el amor. O sea que si tú tienes a Jesús en tu corazón por este don del Espíritu Santo, así como Jesús demostró que el Padre estaba en él, mostró el amor del Padre a la humanidad. Pablo también demostró el amor, ¿no es cierto?,
que él tenía, bueno, lo que Jesús estaba en él, por eso dice, yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Es automático, entonces él predicaba también, hacía las cosas, pero no solamente con palabras, como podríamos estar haciendo eso, sino porque lo tenía Jesús en su vida, en su corazón. Entonces él era. Por eso cuando Jesús, ¿no es cierto?, al final nos va a decir a nosotros, o bien nos conoce, o bien no nos conoce, las 10 vírgenes. A las 5 vírgenes insensatas, ¿qué les dice? Ellos también hacían las cosas, ¿no? Hacían todas las cosas tan igual como las sensatas, ¿no? Las que tenían el Espíritu de Dios. Pero al final las 5 hacían las cosas todo tan igual, pero el Señor, ¿qué les dijo? No os conozco a ustedes, no les conozco. O sea, no vivían con Jesús, pero hacían las cosas, ¿no? Todas las cosas lo hacían, tan igual como los que conocen al Señor Jesús. Por eso no entraron, ¿no? En las bodas. No los conozco a ustedes, ¿no? Y, hermano, participe. No, sí, disculpa, man. Exactamente, cuando estaba hablando de los diezmos, el pastor también diezma. Solamente eso, lo que quería decir es que Pablo dice que hay derecho de comer y beber. Inclusive en el Antiguo Testamento dice, no hagas trillar tu buey poniéndole bozal. Cuando en el campo, en la era, ponen el trigo, empiezan a trillar, hay bueyes, también cualquier otro animal, no les debían poner la bozal a su boca, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de cansarse, no tiene hambre. ¿Y de qué se alimenta el animalito? Del rastrojo que está trillando. Entonces, va a comer no los granos, sino simplemente el, el- el tallo, las hojas de lo que está trillando. Entonces, era mandato de Dios hacer trabajar a los animalitos, inclusive sin poner bozal. Entonces, en la parte práctica del anunciar el Evangelio, uno tiene hambre y sed. Como está predicando la palabra de Dios, es necesario que se alimente al siervo de Dios, en este caso los siervos. Nosotros en el grupo Cusisami tenemos experiencia. Éramos cerca de 15 personas. Dedicábamos un mes del año, en este caso el mes de febrero creo era, para una gira misionera. Y inclusive teníamos nuestra cocinera, nos llevábamos incluso cosas, arroz, de todo. De repente vamos a necesitar en algún lugar para cocinarnos. Con todo bien equipado íbamos. Recuerdo a un lugar llamado Camaná por Arequipa. Llegamos exactamente 12:30, cerca a la hora del almuerzo. Llegamos allá a ese pueblo. Estaba el mercado y yo en la mente sabía que eh, en los, en los mercados siempre es barato el almuerzo. Y los muchachos estaban de hambre, entonces se me ocurrió, ¿por qué no almorzamos acá y después llegamos? El templo creo que está allá, hay que caminar lejos a pie. Y concordamos y almorzamos. Y después de almorzar empezamos la caminata, quizás 20 minutos, no sé qué tiempo habrá sido, hasta llegar al templo. Y en el templo los hermanos estaban cocinando ollas y ollas de comida. Nos arrepentimos a partir de ese momento, nunca más comprar comida en una gira misionera, primero llegar a la casa de Dios. Y cuando llegamos a Lima, un poco más al norte, ya nos pesaban las cosas. Tuvimos que dejar a las dorcas todo lo que habíamos llevado y en todo lugar lo que llegábamos durante el mes, nunca faltó comida, sobró.
Entonces, en la obra misionera, eh, Dios siempre provee, nunca nos faltó. Por eso Jesús dice, cuando vas a ir a predicar, no lleves doble alforja o ropas, no, ve simplemente así como está. Y el Señor provee en el campo, en el camino. Debe recordar hermano Justo, la hermana Rosita, el hermano Raúl, todavía quedan, era 1987, hace 39 años. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, no, la clave está que Dios provee, hermano. Si uno va a ir a predicar realmente, pues, hermanos, Dios va a dar tu comida, ¿no? Por más que no te den los hermanos, hasta las personas que incrédulos te van a dar, Dios lo va a usar. Pero Dios siempre está dando, va a dar, y esa es su promesa de Dios y está escrito en la palabra de Dios, como lo dijo nuestro hermano Marcelino, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó también con Pablo, ¿no? Entonces aquí, pero está haciendo reflexionar a la hermandad para que también se comporte como verdadero cristiano, ¿no? Como apóstol dice, mm, Pablo tenía derecho a recibir apoyo material de aquellos a quienes ministraba. Otros líderes religiosos de su época, hermanos, solían hacer precisamente eso. Claro, ayudaban, pues, ¿no? Los hermanos. Pero, a diferencia de ellos, él se ganaba la vida fabricando tiendas de campaña, aunque Pablo, hermanos, como dicen Hechos 18:3, porque era de su, había otras personas, ¿no? Que también tenía su propio oficio, su propio trabajo. Posó con ellos, dice, y trabajaba porque el oficio de ellos era hacer tiendas, ahí está. Entonces, también trabajaban, ¿no? Para que no estén criticando ahí que no, como que está trabajando porque se le dé de comer. No, no, no. Entonces, él trabajaba también, aunque por, por lo que es justo, por lo que Dios dice, deberían, ¿no? También proveerle, ¿no? Por eso se establece en el Antiguo Testamento el diezmo, como también en el Nuevo Testamento se continúa, ¿no? El que hace la obra de Dios tiene derecho a comer, pues, de esa obra que está haciendo. Derecho a traer una esposa creyente también, pues, ¿no, hermanos? Por eso que nuestros pastores tienen su familia, su esposa y sus hijos también y están al 100% trabajando en la causa de Dios. No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí dice, ¿no? A un apóstol casado, hermanos, se le permitía pues realizar un viaje misionero con su esposa a expensas de la iglesia, o sea que la iglesia debía proveer, ¿no? A toda la familia. Entre los ejemplos de parejas misioneras se encuentra, por ejemplo, Priscila y Aquila, está en Romanos 16:3. Ahí, por ejemplo, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. También ellos predicábamos el Evangelio. Y quizás Adrónico y Junia también, ¿no? Como dice aquí en Romanos 16:7. Saludad a Adrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles, o sea, así dedicados, ¿no? Para predicar toda la familia, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Dice. Pero Pablo no estaba casado, dice, pero esta afirmación, hermanos, no hay, no dice la Biblia que no era casado, no dice si era casado, no dice si es viudo, no dice, ¿no? Entonces no hay ni en el Espíritu de Profecía ni en la Biblia, no dice. Entonces, pero hay un texto bíblico aquí que dice, 1 Corintios 7:8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo. Aquí no está diciendo que él es soltero o que es viudo, ¿no? Entonces, está haciendo una comparación nomás porque él pide de nosotros también, hermanos, que actuemos como si fuéramos solteros, aunque estés casado, tengas muchos hijos, pero es como si fueras soltero. Tienes que ir a predicar porque no vas a estar, este, eh, para ir a predicar, estás preocupando por tu familia, así tienes que dejarlo, pues, para ir a predicar. ¿No? Entonces, y eso es lo que Pablo menciona, ¿no? Pero no se sabe si era soltero, era viudo o era casado. No hay.
texto Justo. bíblico que ampare. Claro, uno puede sugerir, no, los fariseos eran pues casados siempre, Hermano, no decimos eso. Sí, 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 hermana, participe, participe. eh, hermano, en el libro, si no me equivoco, de Hechos de los Apóstoles, la sierva del Señor nombra a Pablo como un hombre joven, joven. Eh, Recordemos que muchas veces las películas muestran a un Pablo de 40 años, 35 años. No, aquí era un hombre súper joven, de haber tenido como unos 20 22 años o menos tal vez. ¿Por qué? Porque Pablo en una parte también dice que él tenía el don de la abstinencia, o sea, que él no necesitaba tener una mujer. El celibato de la Iglesia Católica condenan a los hombres por eh, tener una mujer dentro de ser casado, no como acá en la Iglesia Adventista, que el pastor puede ser casado, los ancianos también pueden ser casados, no es pecado. Y por eso es que muchas veces uno ve en la televisión o en la prensa cómo sacerdotes cometen pedofilia, cometen fornicación, no adulterio porque ellos no están casados con nada, pero fornicación, porque el hombre no es bueno que esté solo, así lo dice el Señor. Entonces, Jesús, Jesús no fue casado, pero siempre le achacan a María Magdalena o que él tuvo otras mujeres, en fin, eso netamente es falso, porque él tenía también el don de la abstención. Si él no vino a casarse acá carnalmente, vino a casarse con su iglesia en forma espiritual. Entonces, Pablo era muy, pero muy joven cuando perseguía a Jesús y él tenía la abstinencia, ¿cierto? De no tener esa necesidad de buscar a otra mujer. Eso lo dicen ellos los apóstoles. Si lo encuentro, se lo voy a leer si lo encuentro por ahí. ¿Ya? Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, ¿podría Me haberse gusta, casado? Y dice, sí, antes sí, que hermano, continúe, participe, participe. yo estaba escuchando también predicaciones, porque siempre uno tiene que informar. Parece que Pablo más se tiende que era viudo. ¿Por qué? Él dice, soy judío de judíos, circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín. También parece que era miembro del Sanedrín. Y ser miembro del Sanedrín no eran solteros, sino casados. Parece que se le murió la esposa, algo así. Pero nos dice algo escrito. Simplemente eso, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo importante, hermanos, es que dice, lo que resalta aquí es que trabajen, aunque estén casados, tengan cualquier cantidad de hijos, pero trabajen como si fueran solteros. Eso es lo que dice, ¿no? Eso, el objetivo es ese, ¿no? Para el mensaje para nosotros. Podría haberse casado y haberse beneficiado del derecho a ir acompañado de una esposa con apoyo financiero para ambos, ¿no? Obligados a realizar otros trabajos para sustentarnos, ¿no? En 1 Corintios 9:6 dice, ¿no? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Bueno, en este caso hemos comentado también esto, de que en realidad ellos o sea, sí trabajaban, o trabajaba pues Pablo sobre todo, ¿no? Aparte, ¿no? Aunque no debería, si está trabajando y ya predicando, no debería, ¿no? A eso está llamando no trabajar, ¿no? O sea, para ganarse el pan de cada día todos, uno siempre trabaja, ¿no? Pablo y Bernabé tenían derecho a ganar su salario por su trabajo misionero, claro. Pablo se ganaba la vida como fabricante de tiendas, eso también vemos ahí, ¿no? Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, ahí está en Hechos 18:3, ¿no? Pero, hermanos, no sabemos cuál era la ocupación de Bernabé. Lo que sí sabemos es que era muy generoso. En Hechos 4:37 dice que Bernabé, ¿no? Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolaciones. Poseía un campo y lo vendió.
trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Por eso dice que generoso era este Bernabé, ¿no? Y por lo tanto estaba dispuesto pues a mantenerse así mismo, Bernabé. Bueno, en 1 Corintios 9 7 al 11, cuando ya se avanza leyendo este libro, no, este capítulo 9 de 1 Corintios 7 al 11, entonces hermanos, ahí dice, continúa, ¿no? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Ah, ahora, ¿cómo es esto, no? Uno va a trabajar, entonces, por mí mismo es que mi propósito es esto, ¿no? De mí, y yo a mis propios expensas, yo me invierto todo, y ya yo me proveo todo, todo. Nadie me está mandando, o sea, ¿quién es un soldado así? Que por sí el soldado dice, ah, yo voy a trabajar por mí mismo, entonces, a sus propios expensas. O sea, no depende de nadie, ¿no? Eso pregunta, ¿no? ¿Quién planta una viña y no come de un fruto? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? O sea, que si tú tienes una viña, estás trabajando y ya plantas una viña y todo, ¿y no vas a comer de su fruto? ¿No? Esa es toda la pregunta, ¿no? Lógicamente la respuesta está ahí mismo, ¿no? Que es correcto, claro, tienes que comer pues de eso, ¿no? Y, y pues también un soldado pues está al mando de alguien, pues no es que no está, ahí está el Señor, ¿no? ¿A quién cuida un rebaño, no, o quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Mm, Eso también la respuesta es sí, claro, bebe pues de la leche del rebaño, ¿no? Se está cuidando. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? La ley de Dios enseña eso, pues, ¿no? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿De qué está hablando? Está hablando de personas, ¿no es cierto? Claro, está hablando de los que predican la palabra. Está haciendo una comparación nada más, que el buey tampoco se le pone bozal porque está trillando y va a comer, pues también, no su parte, no ahí, pues él trabaja, tiene derecho al animalito. Y cuánto más, pues un hombre, un predicador, un pastor, un misionero, tiene derecho, pues. ¿Y quién le va a dar a eso? Pues justo ahí estamos nosotros, que debemos ser así, ¿no? Comprensivos y entonces tenemos que tener esa misericordia, el amor, ¿no? Y también ser muy obedientes, ¿no? Por eso todo aquel que es adventista devuelve pues su diezmo, ¿no? Porque cree, ¿no? Además de eso que Dios es el que da y Dios es el dueño de todo, ¿no? O lo dice especialmente por nosotros, dice. Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Ah, está haciendo reflexionar, ¿no? Si en ustedes sembramos lo espiritual, claro, están predicando, están sembrando lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Es demasiado que nos dé un vaso de agua o un pan de repente, ¿no? Si estamos sembrando lo espiritual en usted, estamos trabajando. Entonces eso dice, ¿no? Ahí hace reflexionar. Pablo desarrolla la idea de 1 Corintios 9:6 para mostrar que era justo que él y Bernabé fueran pues sostenidos económicamente por la iglesia, hermanos. No, el Señor mismo ordenó, los que anuncian el evangelio avivan o vivan pues del evangelio también. Claro, es justo, es correcto eso, ¿no? Comparar, esto nos está haciendo que se comparen, ¿no? Con 1 Timoteo 5:18, ¿no? El texto de 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan pues del Evangelio, así dice la palabra de Dios. Y en 1 Timoteo 5:18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Claro, es digno de su salario, pues no, porque hasta predicar es también trabajar, pues hermanos, no es que es un ocioso que está ahí, este ocioso está predicando, no, es un trabajo delicado que va para la vida eterna o la muerte eterna. El trabajo ahí de ganarse el pan de cada día, millones te puedes gastar o ganar aquí, esto, pues, al final eso va a desaparecer, no, así no te va a salvar eso, ¿no? Pero el trabajo que hace un obrero, pues que es tan delicado esto de predicar el evangelio para vida eterna o muerte eterna, entonces también es justo pues que se le dé su pan, ¿no? Y es el mejor trabajo que uno puede elegir. Sin embargo, Pablo dice,
No hemos usado de este derecho, dice pues este Pablo, ¿no? Ahí. En consecuencia, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de abnegación. Eso se llama abnegación. Y aunque tiene derecho, ¿no? De que se le dé para que coma Pablo, porque está trabajando, predicando, pero él no está pidiendo eso, ¿no? No está pidiendo. Por eso él también las noches, me imagino, trabajaría, ¿no? Amaneciéndose, ¿no? Haciendo tiendas, para no que no le estén criticando. No soy libre, dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Bueno, si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor, dicen, ¿no? Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Miren. ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿Es juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, pues no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿Está hablando de los bueyes? Está hablando de personas, ¿no? Comparando nada más, ¿no? O lo dice especialmente por nosotros. Sí, se escribe por nosotros, pues dice, ¿no? Porque el que ara debe arar pues con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir pues de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? ¿Es demasiado? ¿Ah? Esa es la pregunta, ¿no? Es para que reflexionemos, hermanos, ¿no? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? ¿No? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. No están pidiendo, ¿no? Que les dé este Pablo, ¿no? Entonces, para que no haya esas críticas y tantas cosas, ¿no? No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte. Así eran, pues en el Antiguo Testamento los sacerdotes comían, ¿no? De las ofrendas también que se traía para Dios. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan pues del Evangelio. De igual manera ahora también, ¿no? Si se está proclamando del evangelio también debería de vivir, ¿no? Por eso ahí está pues nuestros pastores que dedican al 100%, tienen sus esposos, hijos, entonces es justo pues que perciban, ¿no? Un sueldo decoroso para que puedan vivir, ¿no? Pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Dice. Entonces, para que no le estén criticando ahí, ya pues, yo quiero hacer así abnegadamente, desinteresadamente. Eso es lo que está diciendo. Porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, dice, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Aquí también hace esa aclaración y es para pensar, hermanos. ¿Tú por qué predicas, hermano? ¿Por qué predicas? Yo ¿por qué predico? ¿Por qué yo sí puedo estar dedicando, no? De repente, todo el tiempo puedo estar predicando. ¿Pero por qué? Ujú. ¿Por Ujú. qué? La respuesta Hermano, sería, hermano, el título de la lección de la semana dice todo para la honra y gloria del Señor. Entonces, eso debería ser, ¿no? El convencimiento de mi persona, ¿no? Como trabajo, ayudo, no sé, leo la palabra de Dios, todas mis acciones es para la honra y gloria de mi Señor. Eso debería ser mi convencimiento, hermano. muy bien, hermano, claro, así tiene que ser, ¿no? Por eso aquí dice, hermanos, ay de mí, dice Pablo, ¿no? Ay de mí si no predico el evangelio. En otras palabras, estaría diciendo aquí, ¿no?
Ahí de mí si no predico el evangelio, o sea, estoy muerto, o sea, prácticamente. Cuando uno medita y piensa, hermanos, y lo que la experiencia de Pablo mismo, si Pablo mismo conociendo toda la teoría, toda la teoría, toda la Biblia se lo conocía al dedillo, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, todo ese conocimiento que tenía, hermanos, que hacía las cosas según su parecer, por supuesto, ¿no? Pero no tenía a Cristo, no tenía el Espíritu de Cristo, pero lo hacía pues pensando que está sirviendo a Dios, ¿no? Completamente, pero estaba yendo en contra de Cristo más bien, ¿no? Pero hacía, era sincero, pues no él, y mataba a cristianos incluso. Entonces, pero todo lo pone al tacho de basura, pues, porque eso de hacer sin ser no vale, no vale. Podemos estar haciendo todo, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta, ¿no? De que sí, yo tengo que hacer esto, aquello, ¿no? Eh, pero Pablo descubre de que lo que tiene que suceder es que Cristo tiene que estar en él gobernando en su vida. Por eso dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, él para no solamente hacer las cosas, sino ser un verdadero cristiano, entonces se conoce con el Señor, o sea, busca, mira a Jesús, entonces hace que Jesús entre en su vida. Por eso las ilustraciones también de comer, hay que comer bien, hermanos, tomar bien también. En este caso es la sangre de Cristo, es el cuerpo de Cristo, lo que hay que comer, así como el maná hacía descender Dios, había que comer eso, lo que Dios daba. Entonces la comida, incluso la carne de la Pascua, había que comerlo todo. Entonces todas esas figuras, hermanos, es para que nosotros, así como estamos haciendo ahora, estamos comiendo, estamos masticando la palabra de Dios para que se implemente en mi vida, para que se posesione Cristo en mi vida, si lo acepto, ¿no? Porque de repente estamos estudiando esto y pues me choca, entonces no, me voy, no, no es para mí esto, ¿no? O sea, no estoy masticando, o sea, no me parece lo correcto, ¿no? Entonces, pero aquí cuando uno profundiza, entonces está implementando a Jesús en su propio, está dándose cuenta que no es nada y que lo que sí, para hacer algo, es que Cristo debe estar en uno. ¿Y cómo está? A través de su palabra. Cuando entra a nuestras células la palabra del Señor y vivimos de acuerdo a esa palabra, entonces pues eres ya, pues el Espíritu Santo está dirigiendo tu vida, ¿no? O sea, uno tiene que ser, no solamente hacer, uno puede hacer de todo, pero sin tener a Cristo uno puede hacer maravillas. Pero otra cosa es pues ser. Y cuando uno es, ¿verdad? Tiene el Espíritu del Señor, ahí está, por ejemplo, Pedro, cuando está con el Espíritu Santo, los discípulos están con el Espíritu de Cristo, ¿qué es? En un día, 3.000 se bautizan, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace, pues, ¿no? Jesús mismo dijo, no, él fue realmente, no hacía nada más, sino era, porque el Padre estaba en él. Y por eso él dice, yo no estoy haciendo, es el Padre que está en mí es el que hace todos estos milagros, todas estas obras. Él es el que hace, yo no hago nada de mí, sino es el Padre el que hace, ¿no? Entonces ahí está el secreto de ser, ¿no? Ay de mí si no predico el Evangelio, dice, ¿no? Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, dice, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado, dice, ¿no? ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que el predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Miren lo que está diciendo, ¿no? Que es abnegado, él lo está haciendo, aunque tiene derecho de que le den pues su comida, pero él lo hace aunque no le den comida, pues hermanos. Y argumenta que esto es beneficioso para la predicación del Evangelio, es lo que dicen, ¿no es cierto? Continúa, ¿no? Ahí el capítulo 9 de 1 Corintios. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pablo? Se pone en los zapatos de las personas, como decimos, a esto, ¿qué palabra le ponemos, hermanos? No, que cuando uno comprende, ¿no es cierto? ¿A quién? Al esclavo, se hace como esclavo, pues te pones los zapatos, ¿cómo vive un esclavo? Entonces, para que prediques al esclavo, pues ¿cómo es? A veces nosotros pensamos que todos somos iguales y ese es nuestro problema, ¿no?
No, pues hay que comprender, ¿no? Cómo es un esclavo, ponte en sus zapatos, a ver, imagínate que eres un esclavo tú también, entonces predícale desde esa óptica, por eso dice, a todos me he hecho esclavo para ganar mayor número posible, dice, de todos me he hecho esclavo, dice, ¿no? A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. Claro, él también ha sido, entonces, comprendía, por lo predicaba, ¿no? De acuerdo a cómo son los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley también, ¿no? Entonces se ponía con sus zapatos. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar los que están bajo la ley. O sea, ¿no? Era pues eh, hay una palabrita, eh, se me fue de la cabeza. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley, ¿no? Entonces él se ponía en los Empatía. zapatos. Empatía, empatía. Gracias, hermano. Era empático, ¿no? Empático. Esa palabrita no siempre se utiliza. Empatía, ¿no? Eh, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, ¿no? Es que para predicar se ponían los mismos zapatos y entonces desde ese punto les predicaba. A todos me he hecho de todo, ¿no? Para que por todos los medios salve pues a algunos, ¿no? Eso es lo que dice ahí en 1 Corintios 9:23. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Por amor del Evangelio, ¿no? Para ser partícipe de él también. Hay cosas que te corresponden, pero a las que sería mejor renunciar, ¿ya? Para ser un testigo más eficaz del Señor. Yo no sé, hermano, ¿no? De repente tú te estás dedicando al 100%, ¿no? A predicar, pero tú no eres un pastor de repente, ¿no? En la hora, pero estás predicando así como un pastor de repente, ¿no? Pero no estás pidiendo así como Pablo, ¿no es cierto? Entonces, y así. Y tampoco decís, ¿por qué, hermano? ¿No? Es la pregunta, decía yo, ¿por qué? ¿Por qué predicas? Y pienso, hermanos, de que, no sé, pero es asunto de meditar, reflexionar. ¿Amas realmente al Señor? A Pedro le dijo 3 veces el Señor Jesús, ¿me amas, Pedro? Y él siempre decía, no, sí te amo, Señor, te amo. Entonces le dice, entonces apacienta mis ovejas. Entonces, por amor trabaja para mí. Si me amas, trabaja para mí. Porque uno puede trabajar sin amar a Jesús. Trabaja y hace maravillas por acá, conoces todo, espíritu y profecía, puedes hacer todo puedes hacer, pero nada que ver con Jesús. Sí, el trabajo está siendo excelente, todo, ¿no? Pero no conoces al Señor Jesús. Pero lo que vale aquí, hermanos, si vas a obedecer mis mandamientos, dice el Señor, hazlo porque me amas. No lo hagas por la recompensa, la vida eterna, tantas cosas. Pero a mí no me amas, no estás conmigo y yo soy la vida eterna, ¿no? Y si no vas a estar conmigo, si no me conoces a mí, entonces yo te voy a desconocer al final de cuentas, por más que hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esa, ¿no? Hay cosas que te corresponden, sí, de lo que vas a hacer, por más que no estés con Cristo, vas a hacer. Los dones de Dios lo utiliza y va a tener resultado, sí, pero no, al final de cuentas, no vas a poder vivir con eso porque no lo conoces, pues, al Señor, ¿no? Hay cosas que te corresponden, pero a las que sería mejor renunciar, dice, para ser un testigo más eficaz del Señor. Una pregunta es eso, ¿no? ¿No? Bueno, en este caso pienso, hermanos, de que, claro, sí es vida eterna, hermanos. Lo que yo estoy pensando es de que si uno quiere, por decir, un título de este mundo, también va a tener un doctorado, una maestría, lo que sea, él se dedica pues al 100% a estudiar todo tiempo, está por acá, por allá, entonces a aprender para ganar de repente más dinerito, plata, ¿no? Para el pan de cada día. Se dedica pues así, a eso lo dedica pues, ¿no? Para ser un buen profesional, ¿no? Pero si para tener la vida eterna, hermanos, entonces hay que pensar, pues, hermanos, entonces, ¿acaso está mal que te dediques así? Priorices todo y todo esté, lo primero sea las cosas de Dios, conocer, estudiar, todo, hacer todo eso, lo primero. Y lo demás viene pues por añadidura porque es consecuencia, ¿no? Las bendiciones es consecuencia de que estás con el Señor siempre
El Señor dice, no, no ha visto justo, ¿no? Ah, que mendigue pan, ni sus hijos van a mendigar pan, ¿no? Así es. Que Dios te bendiga, hermanos. Esa es la lección de hoy día. Hermana Mónica, por favor, ¿nos podría despedir con una oración? Amén. Vamos a orar, hermanitos. Bendito Padre Celestial, Señor, nuevamente vamos a su trono de gracia, mi Señor. Agradecidos, Padre bendito, por todas sus bendiciones. Agradecidos por su palabra, mi Señor. Y agradecidos también, mi Señor, porque muchos trabajan en su obra desinteresadamente, mi Señor, para que otros puedan ser alcanzados, Señor. Muchos trabajaron por nosotros también, sin pedir nada a cambio, mi Señor, y aquí estamos. Padre bendito, que en nosotros haya un corazón humilde, un corazón que desee entregar todo aquello que tú nos has dado, mi Señor Santo, para que podamos reflejarte, para que otros puedan verte a ti, mi Señor, en nosotros. Mi Señor, somos indignos de todo lo que tú nos das, Padre bendito. Gracias por tu infinita misericordia. Úsanos, Padre, como instrumento en tus manos, te lo rogamos. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Guía nuestros pasos el día de hoy, Padre bendito, y que todo lo que hagamos, como siempre, sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Lo suplicamos sabiendo que no merecemos nada. En el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Que Jehová te bendiga, hermano, hermana. Que Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, mi querido hermano. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y hermanos, hasta mañana, hermanos. Hasta Amén, mañana. Amén. hermano.